tardes, mi nombre es Sandra Milena Araujo Cudris, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la UNAM. En esta tarde les voy a hablar acerca de las teorías de la personalidad. La primera teoría es la teoría biológica, que consiste en 4 objetivos, como cuáles: elaborar un modelo de personalidad amplio que posibilita la interacción de las principales teorías, que organice los principales logros de la investigación empírica incorporando la inteligencia, definir la personalidad a partir de la identificación teórica de los factores o facetas de las grandes dimensiones. Fundamentar la comprensión de la personalidad desde un enfoque evolucionista. Ofrecer un modelo de rasgos que incorpora los paradigmas actualmente activos, sobrepasando el concepto descriptivo de las lecturas, de las estructuras y permitiendo involucrarse con los procesos. Según la teoría biológica, la personalidad no podrá imitarse a describir o explicar el temperamento, el carácter o la inteligencia, sino que deberá incluir los 3 aspectos. La propuesta de la teoría integradora para dar respuesta a las problemáticas planteadas se ha denominado 5 grandes rasgos de la personalidad, que son extroversión, agradabilidad, escrupulosidad, estabilidad emocional y apertura de la experiencia. Otro aspecto de la teoría biológica es el modelo de los 7 factores de Cloninger en 1998. Propone 4 dimensiones temperamentales que reflejan dimensiones innatas de respuesta a estímulos persistentes a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son estas dimensiones temperamentales? La búsqueda de novedad. ¿En qué consiste? Se refiere a la activación conductual. Evitación del daño, que se refiere a la inhibición conductual. Dependencia de recompensa, se refiere a los procesos de extinción y habituación de respuestas conductuales aprendidas. Y persistencia, que inicialmente formaba parte de dependencia de la recompensa. Propone 3 dimensiones caracterológicas que reflejan diferencias individuales y que se desarrollan en interacciones no lineales entre el temperamento y las experiencias vitales. ¿Cuáles son las dimensiones caracterológicas? Primero, la cooperación, empatía frente a hostilidad. La autotranscendencia, que se refiere a originalidad, imaginación frente a control. La autodirección, que es la capacidad de autorregular la conducta. Esta dimensión del temperamento está asociada respectivamente con un determinado neuromodulador, que son dopamina. ¿Para qué? Para la búsqueda de novedad. La serotonina para la evitación del daño y la noradrenalina para la dependencia de la recompensa. La propuesta que mayor grado de integración alcanza y que mayor difusión tiene en la actualidad es el modelo evolutivo de Millon, que además de incluir aspectos cognitivos, conductuales y biológicos, incluye algunos derivados de expectativas interpersonales. Esta visión parte del modelo de aprendizaje biosocial. Millon ya atribuía posibles efectos en la personalidad a las variables biológicas como lo hacía con las variables psicosociales, combinando estas propuestas teóricas con la naturaleza del esfuerzo, positiva, negativa, ninguna. Esfuerzo, fuente del refuerzo. Yo, otros, ambivalentes o alineadas. Conducta instrumental, activa o pasiva. El modelo actual de Millon atrae de las perspectivas psicodinámicas, cognitiva, interpersonal y biológica diferentes ámbitos de manifestación de la personalidad, como mecanismo de defensa, representación objetales, autoimagen, estilo cognitivo, comportamiento interpersonal y estado de ánimo, temperamento. Efectivamente, la interacción es una de las características básicas del modelo de Millon, pues le interesa conocer las estructuras básicas de la persona como también su dinámica y cambio. De la misma forma que es necesaria la integración entre las perspectivas nomotéticas, se centra en descubrir cómo se relacionan entre sí las necesidades, los motivos, los mecanismos, los rasgos, los esquemas, las defensas. Ideográfica se centra su atención en las diferencias individuales. Se enfatiza que la personalidad de un individuo es el resultado de una historia única de transacciones entre los factores biológicos y contextuales. Nos vamos con la teoría cognitiva. La teoría cognitiva, la personalidad
de la interacción entre cognición, aprendizaje y ambiente, de igual manera juegan un papel importante en las expectativas internas de los individuos, pues el ambiente influye en la manera de comportarse, por tanto modifica las expectativas del individuo ante otras situaciones respecto a su comportamiento. Se dice que las personas que alcanzan grandes niveles de desempeño interno desarrollan una actitud llamada autoeficacia. Bandura consideró a los humanos como seres complejos únicos, activos, destacando el pensamiento y la autorregulación, pues los individuos están en una continua resolución de problemas. El carácter, al definirse por dimensiones aprendidas y vinculadas a factores psicosociales, tienden a formarse de manera continua, pero especialmente en los procesos de socialización más básicos. Dimensiones del carácter. Se destaca los que se centran en el concepto de esquema. Los esquemas son sistemas estructurados y entrelazados, responsables del procesamiento de un estímulo percibido y su respuesta conductual asociada. Michel en 1973 se interesó por estudiar las variables personales del aprendizaje social cognitivo. Las cualidades de una persona influyen en el ambiente y las situaciones, así como también que el individuo emite patrones de conducta complejos y distintos en cada una de las interacciones cotidianas. Kelly en 1995 plantea como concepto estructural de la personalidad el constructo. Es un término utilizado por la persona para anticipar o experimentar los sucesos, pues lo interpreta y les da estructura y significado. Rotter en 1966 presentó una escala para evaluar las expectativas generalizadas del individuo sobre el control interno. Teoría del aprendizaje. Watson, teoría del aprendizaje. Teoría de la personalidad según la cual un recién nacido vive en blanco y es el ambiente del que determina la personalidad, debido a la modelabilidad de este, no solo en la infancia, sino también en la etapa adulta. Skinner, una persona aprende a ser es semejante a como aprende otras cosas. Por tal razón, lo que implica motivación inconsciente, aspectos morales y rasgos emocionales no existe. La visión de Skinner concibe la conducta como un producto elicitado por el ambiente, donde se presenta el estímulo que pueden actuar como reforzadores que incrementan la inconsistencia conductual. Y Hall, el concepto estructural de la personalidad, planteado por Hall en 1943 en el modelo ER, sostiene que los estímulos llegan a conectarse a las respuestas para formar lazos. Fue el impulso definido como un estímulo capaz de activar la conducta, por tanto, son los impulsos los que hacen responder a un individuo. Primarios, innatos, hombre-sed. Secundarios, impulsos, ansiedad y miedo. Teoría humanista. La teoría humanista considera que el ser humano no debe ser comprendido como resultado de conflictos ocultos e inconscientes, sino que tiene una motivación positiva y que conforme a cómo evoluciona en la vida, el hombre va logrando tener niveles superiores de funcionamiento, teniendo en cuenta que la persona es responsable de sus propias actuaciones y por ende de las consecuencias que le sobrevienen. Carl Rogers y Alport. Roger consideró que los seres humanos constituyen su personalidad cuando se ponen al servicio de metas positivas. Consideró que los seres humanos construyen su personalidad cuando se ponen al servicio de metas positivas, es decir, cuando sus acciones están dirigidas a alcanzar logros que tengan un componente benéfico. Por el contrario, cuando el individuo descuida el potencial innato, hay tendencia a que se vuelva un ser rígido, defensivo, coartado y a menudo se siente amenazado y ansioso. Alport en 1940 resaltó la importancia de los factores individuales en la determinación de la personalidad. Señaló que debía existir una continuidad motivación en la vida de la persona. Estuvo de acuerdo con Freud en que la motivación estaba determinada por instintos sexuales, pero difiere de él en el que esta determinación se dé de manera indefinida, pues según él, el predominio de los instintos sexuales no permanece durante toda la vida. Creía que la medida en que los motivos de una persona para actuar son autónomos, señalando así la importancia del yo. Caracteriza las actitudes, objetivos y valores de la persona. El yo no se encuentra presente al momento de nacer, sino que se desarrolla con el paso del tiempo. Teoría de los rasgos. La teoría de los rasgos
Se refiere a las características particulares de cada individuo como el temperamento, la adaptación, la habilidad emocional y los valores que le permitan al individuo girar en torno a una característica en particular. Raymond Carter agrupó los rasgos en 4 formas que se anteponen: comunes, superficiales, constitucionales y los dinámicos. Los comunes, propios de todas las personas, contraúnicos, son característicos del individuo. Superficiales, fáciles de observar, contrafuentes, solo pueden ser descubiertos mediante análisis factorial. Constitucionales, depende de la herencia. Los dinámicos motivan a las personas hacia la meta. Hans Eysenck definió la personalidad como una organización estable y perdurable del carácter, el temperamento, del intelecto y del físico de la persona, lo cual permite su adaptación al ambiente. Definición organizada a partir del orden de las fuerzas biológicas, la tipología histórica y la teoría del aprendizaje, estableciendo así la base de la personalidad compuesta. Sus dimensiones: extraversión versus introversión, neurositismo versus estabilidad emocional, psicositismo versus autocontrol. La última teoría que tenemos es la teoría psicoanalítica. La conducta de una persona es el resultado de fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo y que por lo general se dan fuerza de la conciencia. Según Simon Freud, la persona posee 3 estructuras que aparecen durante el desarrollo de la vida: ello, yo, superyo. Freud plantea que la personalidad se desarrolla en la medida en que una persona logra satisfacer los deseos sexuales durante el curso de su vida, es decir, que la personalidad está determinada por la manera en que se aborda cada una de las etapas psicosexuales. Oral, que va desde el nacimiento hasta los 18 meses. Anal, desde los 18 meses hasta los 3 años. Fálica, de los 3 años a los 6 años. Latencia, de 6 a 12 o 13 años. Genital, de 13 años en adelante. Aquí encontramos las técnicas de evaluación. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga.